el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Óigame, no hemos sido desobedientes con la palabra de Dios cuando no hemos bautizado a los niños, cuando hay niños sin sacramentos en el hogar, cuando hay niños que no han hecho la primera comunión, la confirmación, no están recibiendo la formación cristiana, los sacramentos de iniciación cristiana no lo están recibiendo. No estamos desobedeciendo a Dios con nuestro mal comportamiento. Dios dijo en el libro del Génesis, creó Dios al hombre, creó Dios a la mujer, los bendijo y le dijo, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Cuando ustedes y yo estamos favoreciendo los métodos anticonceptivos, cuando ustedes y yo estamos favoreciendo el matrimonio supuesto entre hombres y mujeres, homosexuales y lesbianas, cuando ustedes y yo estamos favoreciendo la eutanasia, los métodos que quitan, previenen la vida y la existencia del ser humano, Dios dijo crezcan y multiplíquense. ¿Acaso no estamos desobedeciendo a Dios cuando no tenemos ni siquiera tiempo para ir a la misa? Cuando no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, cuando no tenemos tiempo para escudriñar las sagradas escrituras. Ustedes y yo hemos aprendido la desobediencia. Y la desobediencia no es agradable a Dios. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que nuestra vida sigue igual, sin sentido, es torpe, se ha decaído, porque ustedes y yo no practicamos la obediencia. A vino nuevo, odres nuevos, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores. Hazle la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagrada al Señor? Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees que al Señor le agrada más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de los carneros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería, y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Al Salmo número 49 vamos a responder todos. Quien me da gracias, ese me honra. Todos. Quien me da gracias, ese me honra. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Todos. Quien me da gracias, ese me honra. ¿Por qué criticas mis preceptos y hablas a todas horas de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Todos. Quien me da gracias, ese me honra. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Todos. Quien me da gracias, ese me honra. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos. Quien me da gracias, ese me honra. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús le contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la ruptura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Digan todos después de mí esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana,
sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy lunes, compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo la palabra de nuestro Padre Celestial. La primera lectura de este día va a centrar nuestra atención en algo que todos conocemos, en algo que todos sabemos, en algo que hemos escuchado muchísimas veces, en algo que ustedes y yo ya lo tenemos entre ceja a ceja en nuestra mente, pero que no nos gusta practicar. Se llama la obediencia. Y vemos cómo Dios escoge a Saúl y le dice a Saúl: mire, usted va a ser el pueblo de Israel, usted lo va a guiar, es ungido por Samuel. Saúl es enviado a una batalla y en la batalla Dios le da una indicación a través del profeta: destruye todo, no traigas nada de ellos. El profeta se fue y los guerreros, los soldados, se trajeron lo mejor del botín, los mejores animales, los tesoros mejores, se trajeron lo mejorcito. Hasta el rey lo trajeron cautivo. Y el profeta fue enviado por Dios y le dijo: mire, por haber desobedecido a Dios, perderás el reino, perderás el trono. Y Saúl le dijo: pero ¿cómo así? Si yo agarré lo mejor y se lo ofrecí en sacrificio a Dios. Y dice la palabra de Dios que a Dios no le importan los sacrificios, los holocaustos. A Dios le interesa la obediencia más que cualquier otra cosa. Esto nos da una gran reflexión a nosotros. Eso nos lo va a explicar la primera lectura. Eso nos lo va a enseñar la palabra de Dios. En el Evangelio, la palabra de Dios nos muestra que cuando los fariseos hacían ayunos, andaban con caras tristes, andaban dando lástima y todo el mundo se daba cuenta que estaban ayunando. Se acercaron a Jesús a decirle: mire, los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan ayunan. ¿Por qué sus discípulos no andan tristes? ¿Por qué sus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo: un momentico. Aquí está el novio. Aquí estoy yo. De lo que hablaba Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo van a estar tristes? Llegarán días en que no esté yo. Entonces llegará el momento para estar triste. Ese ayuno del que ustedes llaman, que es la tristeza de la cara, del rostro. Por eso te invito a que en este día vamos a interpretar la palabra de Dios. Vamos a saborear la palabra de Dios. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene preparado para este día, que ustedes y yo debemos vivir, debemos anunciar. Vamos a buscar la primera lectura, que está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Repito, primera de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Oído al tambor, paren la oreja, para que entendamos en este día el mensaje que Dios nos tiene a través de su palabra. En aquellos días, Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición
contra los amalecitas diciéndote, ve y destruye a esos pecadores, hazle la guerra hasta acabar con ellos. Dice la palabra de Dios que Samuel se le acercó al rey. El pueblo había pedido un rey y le dijo, miren, le voy a manifestar lo que Dios me dijo. Le dijo Saúl, quiero escucharlo. No eras nadie, no valías nada a los ojos del pueblo y a los ojos de todos. Y Dios aún así te escogió. Y Dios te dio una orden. Y la orden fue, vaya a luchar, vaya a pelear. Y destruye y acaba todo. En español, ¿acaso usted no sabe que ese reinado que tiene, acaso usted no sabe que eso que Dios le dio no es suyo, sino que es una bendición, un regalo, un don de Dios? ¿Acaso usted no es consciente del que te puso ahí es Dios y no tú? ¿Acaso usted no sabe que cuando llegó a ser rey, usted no llegó a ser por ser quien era, sino porque Dios quiso? ¿Acaso usted no puede reconocer que es Dios, el grande, el que te dio esa oportunidad? Samuel le estaba recordando a Saúl que todo lo que había recibido eran gracias de Dios, que todo lo que había tenido era gracias a Dios, cosa que a ustedes y a mí se nos olvida. A nosotros los cristianos se nos olvidan que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, Dios nos lo regala. Hay gente que dice, a mí me ha ido bien en la vida porque yo he sabido trabajar. Yo conozco gente aquí en Venezuela que trabaja todo el día en un campo bajo el sol y no ha tenido la oportunidad que usted tiene. Yo conozco gente trabajadora que está puesta en una cocina haciendo comida para los obreros y no tiene la oportunidad que usted tiene. Eso que usted tiene ha sido gracias a Dios. Eso que usted ha logrado ha sido gracias a Dios. ¿Acaso Dios vino a trabajar por mí? ¿Acaso Dios vino a esforzarse por mí? ¿Acaso Dios vino aquí en este momento a hacer las cosas? Yo no me sudé, yo no me trabajé, Dios no hizo nada. Es verdad. Oiga, Dios no hizo nada. No te dio las manos para que trabajaras. No te dio los pies para que caminaras. No te dio los ojos, no te dio los sentidos. No te dio la inteligencia que tienes para que lograras lo que has logrado. Sí, pero eso se lo dio a todo mundo. Pero Dios te dio a ti la capacidad de poder hacer las cosas diferentes y ahora estás en el lugar donde estás porque Dios lo permitió. ¿Acaso no todas las personas tenemos las mismas capacidades, las mismas condiciones, los mismos talentos? Sí. ¿Y por qué unos en la vida le va de una mejor manera y a otros de una manera mal? Porque Dios es bueno con todos y nos regala a nosotros lo que necesitamos. Dios le dio a Saúl el reino y le dijo, yo te di todo. Ahora le hace un reclamo. Ahora le dice algo que a Saúl no le agrada escuchar. Le dice, escuchen, ¿por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que desagrada al Señor? Y le hace un reclamo. Aunque Dios te dio todo, eres una persona que no obedeciste la voz de Dios. Repito, no obedeció la voz de Dios. ¿Cuál fue el pecado que Saúl cometió? ¿Qué fue lo malo que Saúl hizo? Desobedecer la voz de Dios y obedecer la voz de los hombres. ¿Cuál es el pecado que ustedes y yo estamos cometiendo? No obedecer la voz de Dios. Y por eso en este día el Señor nos reclama, el Señor nos reprocha, el Señor nos invita a reflexionar. ¿En cuántas ocasiones ustedes y yo hemos desobedecido? Desobedecer significa no hemos hecho caso a la voz de Dios. En muchas. Ese es el reclamo que Dios le hace a Saúl. Oigan,
Y no es el mismo reclamo que Dios nos hace hoy a nosotros. Y no es el mismo reclamo que hoy Dios nos hace a cada uno y en particular. Por ejemplo, las personas que todavía no se han casado. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que es necesaria la bendición de Dios en el hogar? No han contraído matrimonio. Viven como el mundo manda, obedeciendo los mandatos del mundo. El mundo crea, los hombres crean el matrimonio por el civil, donde se reparten los bienes y hasta ahí llega la gente, a obedecer lo que el mundo manda. ¿Qué hicieron los soldados? Obedecer lo que el mundo manda, agarrar bienes. Y eso es lo que hace la gente hoy día. Desobedece la voz de Dios, sí. No se casa por la iglesia y vive según el mundo. ¿Acaso no somos desobedientes nosotros cuando sabemos que la palabra de Dios nos motiva, nos invita a Jesucristo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados? Juan 20, 21. Y ustedes y yo debemos confesarnos. ¿No estamos desobedeciendo a Dios cuando no nos confesamos? ¿Acaso no estamos desobedeciendo a Dios cuando no recibimos la comunión? Donde Jesús enseñó en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Óigame, no hemos sido desobedientes con la palabra de Dios cuando no hemos bautizado a los niños, cuando hay niños sin sacramentos en el hogar, cuando hay niños que no han hecho la primera comunión, la confirmación, no están recibiendo la formación cristiana, los sacramentos de iniciación cristiana, no lo están recibiendo. No estamos desobedeciendo a Dios con nuestro mal comportamiento. Dios dijo en el libro del Génesis, creó Dios al hombre, creó Dios a la mujer, los bendijo y le dijo: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Cuando ustedes y yo estamos favoreciendo los métodos anticonceptivos, cuando ustedes y yo estamos favoreciendo el matrimonio supuesto entre hombres y mujeres, homosexuales y lesbianas, cuando ustedes y yo estamos favoreciendo la eutanasia, los métodos que quitan, previenen la vida y la existencia del ser humano, Dios dijo: crezcan y multiplíquense. ¿Acaso no estamos desobedeciendo a Dios cuando no tenemos ni siquiera tiempo para ir a la misa? Cuando no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, cuando no tenemos tiempo para escudriñar las sagradas escrituras. Ustedes y yo hemos aprendido la desobediencia. Y la desobediencia no es agradable a Dios. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que nuestra vida sigue igual, sin sentido, es torpe, se ha decaído, porque ustedes y yo no practicamos la obediencia. La desobediencia se ha apropiado tanto de nuestra vida que ya los hijos hacen lo mismo que los padres, desobedecer. Cuando el mundo de hoy ofrece mentiras y engaños, la palabra de Dios ofrece la verdad. Las personas de hoy día prefieren la mentira y el engaño que la verdad. Oigan entonces lo que Dios tiene para el que es desobediente, para los hijos rebeldes, groseros, para los hijos que hacen en la casa lo que les viene en gana, para los hijos que no son capaces de respetar la autoridad del papá y de la mamá, para los hijos que no son capaces de respetar lo que el papá y la mamá manda, que hacen lo que quieren. Oído al tambor, paren la oreja. Saúl le respondió: no, yo obedecí al Señor. Llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Traje cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo quien tomó el botín, lo mejor de las ovejas, de los bueyes y sacrificios al Señor nuestro Dios en Gilgal. Saúl se defendió: ¿cómo que no obedecí? Claro que sí. Hice la expedición, maté a los amalecitas, me traje al rey, pero el pueblo agarró el botín.
La orden de Dios había sido acabar con todo, destruir todo, no traerse nada. Nosotros los seres humanos vemos con Saúl que razonamos la obediencia. Sí, creemos que colocarle la razón es lo mejor. Y entonces empezamos a especular. Y entonces empezamos a decir. Y entonces empezamos con nuestros caprichos y nuestros razonamientos a creer que tenemos siempre la verdad. Y ese es un error de todos los seres humanos. Nos justificamos. A ver, ¿usted por qué no se ha casado? Porque estoy probando a mi mujer a ver si me sale buena. Justificamos la respuesta. ¿Por qué no se ha casado? Por la iglesia. Porque es que yo he escuchado que la gente dice que cuando uno se casa por la iglesia le va mal, entonces yo no quiero que me vaya mal. Razonamos la respuesta. ¿Usted por qué quiere ser homosexual o lesbiana? Porque yo hago con mi vida lo que quiera. Y si el otro lo hace, yo también. Y yo tengo la libertad de expresar mis sentimientos a quien quiera y como quiera. Justificamos la respuesta. ¿Usted por qué roba? Porque yo no tengo comida. Porque yo tengo que ayudar a las personas. Entonces robo para regalarle a los demás. Justificamos la respuesta. ¿Usted por qué hace las cosas mal? Bueno, porque tenía que hacerlo así de esa manera y ya, ¿cuál es el problema? ¿Por qué usted no obedeció a su papá y a su mamá? Porque yo creía que las cosas mejores eran así. No como ellos dicen, ellos no tenían la razón la tengo yo. Y esa justificación no es buena. La obediencia debe ser pronta. Y recuerden, el que obedece no se equivoca. Repito, el que obedece no se equivoca. El que se equivoca es quien manda. Cuando usted, hijo, obedece a su papá, no se equivoca. Se va a equivocar su papá, pero usted no. Y entonces Dios le reclama a Saúl, ¿por qué lo hiciste? Y Saúl justifica la respuesta. Ahora escuchen el veredicto de Dios. Pero Samuel le replicó, ¿crees tú que al Señor le agradan más los holocaustos y sacrificios que la obediencia a sus palabras? ¿Usted qué dijo? A Dios le agradan sus razonamientos. A Dios le agrada su manera de pensar. A Dios le agrada lo que usted quiere, lo que a usted le parece. No. ¿Creen acaso que a Dios le agradan los holocaustos, los sacrificios, lo que podamos ofrecerle antes que la obediencia? Pues no. A Dios no le agrada la desobediencia. A Dios le agrada que ustedes y yo obedezcamos su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar salvación, la que nos va a ayudar, la que nos va a hacer hombres y mujeres de bien. Oigan, la obediencia vale más que los sacrificios y la docilidad más que la grasa de los carneros. Esa justificación que usted hace, Saúl, para Dios no vale nada. Para Dios lo que vale es que aprendamos a obedecer. Oído al tambor. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de hechicería y la obstinación como el crimen de idolatría. Por haber rechazado la orden del Señor, el Señor te rechaza como rey. En español, clarito, para que usted lo comprenda, para que usted lo entienda. La obediencia es como la brujería. La desobediencia es como la brujería. La desobediencia es como la hechicería. Cuando ustedes y yo hacemos y cumplimos nuestros caprichos y no hacemos caso a la voz de Dios, hacemos lo que se nos viene en gana, estamos cometiendo pecado mortal. Estamos cometiendo pecado mortal. Y eso está mal. ¿Y cuántas personas no se han casado? ¿Cuántas personas no se confiesan? ¿Cuántas personas matan, asesinan? ¿Cuántas personas roban? ¿Cuántas personas dicen mentiras y piensan que la desobediencia a la palabra de Dios, ay, sí, eso es algo normal? No. La desobediencia es como el pecado de hechicería, es como la brujería, es en español hacerle caso al diablo, príncipe de toda mentira, príncipe de toda desobediencia. Que la palabra de Dios nos ayude a comprender que ustedes y yo debemos hacerle caso a Dios, y hacerle caso a Dios
es desobedecer a los hombres. Desobedecer a los hombres significa agradar al Señor. Saúl, por agradar a los hombres, desagradó a Dios y Dios le quitó el reino. Y ese reino se los quitó por desobediente. Y en el Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos capítulo 2, versículo 18, Jesús nos habla del ayuno, una idea del Evangelio. Fíjense, y cuando Jesús se le acercan para decir, ¿por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? Ustedes y yo debemos observar cuál era el ayuno de ellos. El Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 16. Oigan, presten atención. ¿Cuál era la forma de ayunar de ellos? Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan caras tristes como los que dan espectáculo y aparentan palidez. Cuando ellos ayunaban, hacían espectáculo, los fariseos. Y espectáculo significa hacer bulla, hacer show, teatro, que todo el mundo se dé cuenta para que diga, nah, guara, ese está ayunando. No pongan caras tristes, no pongan palidez. Colocaban su cara triste y se colocaban pálidos para que todo el mundo se diera cuenta que estaban ayunando. Y aparentan palidez para que todos noten su ayuno. Yo les digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. Por eso Jesucristo enseña en el Evangelio que los discípulos de él no ayunan, porque el novio está. Y cuando había una fiesta había que estar alegre. Jesús enseña que el ayuno debemos hacerlo alegre, felices, contentos. No por apariencia, no en el exterior. Debemos hacer un ayuno y un ayuno como si el novio estuviera, como si estuviéramos en la fiesta. Jesús enseña a los fariseos, enseña a los discípulos de Juan que el ayuno no es para que estemos tristes, para que estemos angustiados, no. El ayuno debemos hacerlo alegres. El ayuno debemos hacerlo como si el novio estuviera con nosotros y el novio de Jesús. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.